El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que de los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Estamos celebrando, hermanos, la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta se cierra el tiempo de Navidad. Ya a partir de mañana empezamos lo que se llama el tiempo ordinario. Con esta fiesta del bautismo del Señor también es una manifestación de la Trinidad. Vemos cómo en la voz está el Padre, se oye una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo muy amado, tú eres mi Hijo muy amado, yo en ti tengo mis complacencias. Ahí está el Padre, el Espíritu Santo que bajó en forma de paloma y Jesús. Es esa teofanía, esa manifestación de Dios, esa manifestación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, podríamos nosotros preguntarnos: ¿acaso Jesús necesitaba del bautismo? Jesús no necesitaba del bautismo, porque Él no tenía mancha, no tenía pecado original, como pues lo tienen todos los hombres al nacer. Y a través de este sacramento del bautismo se borra ese pecado original, pero Jesús no lo tenía, no tenía ese pecado original por ser Dios, por ser ese cordero sin mancha. Pero comentaba San Agustín, Dios hizo por humildad lo que por nosotros es una necesidad. Él, así como en otras cosas, también se sometió a las costumbres, a las normas, a las leyes. También Jesús quiso darnos ejemplo con humildad, lo que para nosotros es una necesidad. Él quiso ser bautizado, dicen por ahí los padres de la iglesia, como para santificar esas aguas con las cuales después nosotros seríamos bautizados. Jesús lo hizo por humildad. Jesús lo hizo para darnos ejemplo. Y a través de este sacramento, sabemos que es uno de los 3 primeros sacramentos de la iniciación, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y cómo a través de este sacramento del bautismo nosotros pasamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Por eso este sacramento se inicia el rito en la entrada del templo para simbolizar
cómo a través de este sacramento nosotros nos incorporamos a la iglesia. Nosotros nos incorporamos al cuerpo místico que es la iglesia. Por eso la iglesia no son únicamente el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, religiosos, como muchas veces piensa la iglesia, piensa la gente. No, la iglesia la formamos todos y cada uno de los bautizados. Por eso decía este jovencito, el beato Carlo Acuti, hablar en contra de la iglesia es hablar en contra de nosotros. Todos y cada uno de los bautizados formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Todos los bautizados somos esas piedras vivas que formamos la iglesia. Vean cómo Jesús a través de este sacramento pues nos da muchos beneficios. A través de este sacramento, decíamos, pasamos a formar parte de la iglesia, parte de ese cuerpo místico de Cristo, que la iglesia, decía San Agustín, Cristo, hablaba él del Cristo total, él decía cómo Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. En el momento que recibimos el sacramento del bautismo, pasamos a formar parte de ese cuerpo místico de Cristo, el Cristo total, Cristo cabeza, y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Y nos incorporamos a través del bautismo. Entonces, primer beneficio, nos incorporamos a la iglesia. También, en el momento del bautismo, pasamos a ser hijos de Dios, se nos borra el pecado original, pasamos a ser hijos de Dios y coherederos de la vida eterna. ¿Cómo a través de este sacramento, como nos dice aquí este evangelio de hoy? Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban. Los cielos se rasgaban, es decir, se abrían. Se abrió la salvación para nosotros a través de este sacramento. Pasamos a ser hijos de Dios, se nos borra el pecado original, se nos da el Espíritu Santo, pasamos a ser esos templos vivos del Espíritu Santo. Por eso decía San Pablo a los Corintios, hermanos, que su cuerpo no esté al servicio del pecado, al servicio del mal. Recuerden que son templos vivos del Espíritu Santo y su cuerpo debe estar al servicio de Dios, al servicio del bien. El cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. El cuerpo no debe estar al servicio del mal, del pecado, sino debe estar al servicio de Dios. Recuerden que son templos vivos del Espíritu Santo. Esto es algo muy grande. Cómo Dios no únicamente puede habitar en el templo, sino Dios puede habitar en cada uno de nosotros. En el momento del sacramento del bautismo, pasamos a ser esos templos vivos, donde Dios puede habitar en nosotros. Por eso nos invitan los padres de la iglesia a que no ahuyentemos al Espíritu Santo con el pecado. Porque si cuando recibimos el bautismo somos esos templos vivos y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, nosotros mismos podemos ahuyentarlo, correrlo, cuando caemos en pecado. Cuando caemos en pecado mortal, el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros. Lo ahuyentamos, lo ahuyentamos. Por eso, hermanos, es importante el acercarse a confesar cuanto antes. Si somos conscientes de que hemos cometido algún pecado mortal, no permanecer en pecado mucho tiempo. Cuanto antes buscar el sacramento de la reconciliación. También los padres de la iglesia hablan a este sacramento de la reconciliación como un segundo bautismo, porque quedamos nuevamente limpios, quedamos nuevamente puros para que habite en nosotros el Espíritu Santo.
Por eso, hermanos, hoy es buen momento que nosotros recordemos nuestro bautismo, ¿verdad? El día de nuestro bautismo, ese es el día más importante para un cristiano. Qué bueno que celebremos nuestro cumpleaños, pero el día que debemos de celebrar es el día que pasamos a ser hijos de Dios. Ustedes vean cómo antes había como la costumbre, en muchos hospitales había incluso capilla, donde la persona, donde el niño no salía del hospital hasta que se bautizaba. Ustedes vean hoy, como la gente luego está tan preocupada de la reunión social, pasan semanas, pasan meses, luego ya casi traen a los niños corriendo, ¿verdad? Para bautizarlos. No hay que esperar tanto tiempo para bautizarlo, cuanto antes bautizarlo. O sea, lo importante no es la reunión social. Lo importante es que reciba el sacramento para que pase a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en cuanto el niño, en cuanto la persona recibe el sacramento del bautismo, Dios le pone su sello. Es decir, me perteneces. Comentaban de un niño que nos explicaban cómo, pues muy pequeño, ya tenía posesión diabólica. Ya tenía posesión. Y resulta de que ya investigando, los papás no lo habían bautizado. Y peor tantito, los papás se lo habían, ahora sí que consagrado, se le puede llamar así, al diablo. Se lo habían ofrecido. Entonces imagínense, un alma sin Dios es como una casa abandonada. Entonces una persona, un niño que no tiene el sacramento del bautismo y encima de eso se lo consagran al demonio, hombre, pues el diablo entra a tomar posesión. Y la posesión es una realidad, ¿eh? No pensemos que eso de la película del exorcista y todo eso es película. No, la realidad es peor que eso, peor que eso. Cuando el diablo toma posesión de una persona, cuidado. Entonces, por eso, no retrasar este sacramento. Este sacramento es muy importante. ¿Para qué? Para que Dios le ponga su sello. Le diga, me perteneces. Y así ya está protegida esa persona. Por eso, este sacramento del bautismo no se puede recibir dos veces. Porque produce carácter, imprime carácter en la persona. Comentaba una señora, dice, yo no me explicaba por qué mi hijo, pues prácticamente desde que nació, pues era como muy inquieto, estaba como siempre espantado, incluso en la casa se oían ruidos raros y decía, ¿verdad? Pero desde el día en que lo bauticé, decía ella, como por arte de magia, ya no se oyeron ruidos en la casa. Como por arte de magia, ya mi hijo durmió con mucha paz, con mucha tranquilidad. Yo le decía, señora, eso no es ninguna magia. No es otra cosa más que la presencia de Dios en su hijo. Es eso. La presencia de Dios en una persona. Como consecuencia de la presencia de Dios en ese niño que recibió el bautismo, que pasó a ser templo vivo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habitó en ese niño, como consecuencia, ya pudo dormir mejor. Como consecuencia, ya no se oían ruidos en ese lugar. Por eso, como decía el demonio, una vez le decía a Santa Teresa de Ávila, Teresa, por donde tú pasas, yo no soy capaz de acercarme ni a 10 metros, porque tú frecuentas los sacramentos. Hoy, hermanos, vamos a renovar esas promesas bautismales, esas promesas que hicieron nuestros padres y nuestros padrinos el día de nuestro bautismo. Y de hecho, esas renuncias que se hacen ese día
Es como, podríamos decir, un exorcismo menor. Ese renunciar al mal, ese renunciar al diablo, ese renunciar al pecado, renunciar a sus seducciones. Pues hoy es buen momento para eso, en esta fiesta del bautismo del Señor, que nosotros renovemos nuestras promesas bautismales. Renunciemos al mal y le digamos al Señor: Señor, creo en ti. Señor, dame tu fuerza para portarme como hijo de Dios, porque eso hay que decirlo. Si somos hijos de Dios, debemos comportarnos como hijos de Dios. Así que si por el sacramento del bautismo todos los católicos pasamos a formar parte de esa familia, del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, nosotros somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Somos hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, no tenemos que hablar mal entre nosotros. Por lo tanto, debemos cuidarnos. Por lo tanto, debemos ayudarnos. Ustedes vean los judíos, cómo ellos tienen muy marcado esto, muy conscientes de esto, de que ellos se ayudan entre sí. Ellos se ayudan. Nosotros los católicos, por haber recibido el sacramento del bautismo, somos de la misma familia. Somos de la familia de los hijos de Dios. Así que si somos hijos de Dios, debemos de comportarnos como hijos de Dios. Decíamos el día del retiro, cómo lo que nos da tranquilidad, lo que nos va a dar tranquilidad, esperar ese día del juicio, pues es el que nos comportemos como hijos de Dios. Eso es lo que nos va a dar la tranquilidad. La tranquilidad no viene de que si nos ponemos la vacuna, si no nos ponemos la vacuna, no, la tranquilidad va a venir de portarnos como hijos de Dios, es decir, seguir los pasos de Jesús, siguiendo sus enseñanzas. Eso es lo que nos va a dar la paz verdadera, eso es lo que nos va a dar la tranquilidad. Somos hijos de Dios, debemos de comportarnos como tales. Pues nos encomendamos a la Santísima Virgen María, ella que es madre de la Iglesia, ella que es madre de Dios Hijo y que también es madre nuestra. Pues pidámosle en este día del bautismo del Señor que nos ayude a reconocer esa grandeza del ser hijos de Dios y ese gran compromiso que tenemos de dar buen testimonio de lo que somos. Somos hijos de Dios, comportémonos como tales. Que así sea.